Ya, Yolanda. Listo. Muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, reciban la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual. Decreto 538 del 2020 y el llamado al talento humano del sector salud por la pandemia del COVID-19. En la tarde de hoy saludaremos muy especialmente al señor rector de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera Salazar, al decano de la Facultad de Humanidades, Edgar Villega Iriarte, al director del programa de Derecho, el doctor Cristian Rodríguez Martínez, a la directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, la doctora Giovanna Simán Castinoco. Este saludo protocolario lo extendemos a todos los estudiantes, docentes y comunidad en general que sigue este evento a través de la cuenta oficial de Facebook de la Universidad del Magdalena. Antes de dar inicio a este evento, nos permitimos recordarle que el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad continúa prestando sus servicios de asesoría y asistencia jurídica. Puede contactarnos a través de los siguientes canales de comunicación. Puede llamar al número 438-1000 por medio de cualquiera de sus extensiones 3190, 3004, 3005 o 3003. Asimismo, puede escribirnos al consultorio jurídico por medio del siguiente correo electrónico, consultoriojurídico@unimagdalena.edu.co. También puede seguirnos a través de las cuentas oficiales en redes sociales. Aparecemos en Facebook como Consultorio Jurídico Unimagdalena, en Instagram como Consultorio Jurídico Unimac y en Twitter como Consultorio Jurídico Unimagdal. En esta oportunidad conversaremos acerca del decreto 538 del 2020, por el cual se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia del COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Claudia Angélica Martínez Castillo, juez segunda laboral del Circuito de Cartagena, abogada egresada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre, magíster en Derecho de la Universidad del Norte. Actualmente es juez segunda laboral del Circuito de Cartagena desde el 2 de agosto del 2018. Fue magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desde el 2 de abril hasta agosto 1 del 2018. Fue magistrada de la Sala Laboral del Tribunal de Descongestión, sede Santa Marta. Se ha desempeñado también como abogada litigante y ha sido asesora en materia laboral en diferentes entidades y empresas. Ha sido formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Arias y además fue docente catedrática de procesos laborales en la Universidad del Magdalena. Además, contaremos con la participación del doctor Jorge Linero Díaz, quien es juez en propiedad del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, especialista en Seguridad Social de la Universidad del Norte, especialista en Docencia e Investigación, también de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del Norte y fue coordinador o ha sido coordinador de la Oficina de Talento Humano de la empresa Inbemar. Se ha desempeñado como funcionario del Poder Judicial en distintos cargos. Ha sido secretario de despacho, oficial mayor, auxiliar de magistrado y desde el mes de julio de 2018 se desempeña como juez en propiedad del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta. Asimismo, contamos con la presencia y participación de la doctora Maite Cañate Barreneche, quien es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, conciliadora en Derecho de la Fundación Liborio Mejía, estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, en Argentina, y ha sido servidora de la rama judicial durante 11 años en los distritos judiciales de Santa Marta, Riohacha, Medellín y Cartagena, sin contar que además ha sido docente catedrática desde el año 2016. Por supuesto, también los estaré acompañando a lo largo de este conversatorio. Mi nombre es Yolanda Zuluaga Garizábal
y soy estudiante de 10º semestre del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena, consultorio jurídico número 4. No siendo más, los invitamos a todos ustedes a que nos manifiesten por medio de nuestro chat todas las inquietudes para ser resueltas al final de cada intervención. Escucharemos a continuación a la doctora Maite Cañate Barrenechea. Bueno, buenas tardes a todos, un cordial saludo a la doctora Claudia Martínez, bienvenido otra vez al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, al doctor Jorge Linero, abrazo afectuoso para los dos y un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en estos momentos. Bueno, antes de abordar específicamente nuestro tema del conversatorio de hoy, que es el decreto 538 del 2020, específicamente todo lo que implica el artículo 9 de ese decreto, quisiera precisar el contexto para poder darle paso al conversatorio. Como todos sabemos, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del COVID-19 como una pandemia. A raíz de eso, pues nuestro país, en el mismo mes de marzo, el 17 de marzo, a través del decreto 417 del 2020, declara el estado, en todo el territorio nacional, declara el estado de la emergencia económica, social y ecológica. Luego de la expedición de ese decreto han venido otras disposiciones normativas en ese mismo orden, entre ellas la que hoy nos ocupa, la que hoy ocupa la atención y el estudio de todos nosotros, los participantes de este conversatorio. Este decreto, sin duda alguna, es de suma relevancia por las implicaciones que tiene para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya señalado y estudiado principalmente por la Ley 100 de 1993, y es de suma importancia por varias razones, y entre ellas las principales: la flexibilización de la prestación del servicio de la salud, la puesta en marcha de la armonía o de el establecimiento de la organización aún más equitativa y de manera mancomunada de todas y cada una de las entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, todas las entidades prestadoras de salud del sistema, del servicio como tal. Entonces, precisamente por eso ha sido de suma importancia, ha expandido o ha intentado expandir la prestación del servicio de salud, incluso a sitios de atención que no estaban dispuestos para tal fin, pero que con ocasión de este decreto y como consecuencia de este decreto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha autorizado a las IPS para que dispongan y adecúen sitios de atención precisamente para prestar el servicio de la salud. Por eso lo hemos visto en reiteradas ocasiones en las noticias a nivel nacional, que hay hoteles incluso que ya están dispuestos para la prestación del servicio de la salud. Eso es una de las consecuencias precisamente de este decreto, y sin duda alguna el fin principal del decreto en materia de salud es hacerle frente dar contención o mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en todo el territorio nacional. Entonces, para iniciar, nuestra estudiante Yolanda nos va a precisar el punto álgido de la polémica alrededor de este decreto, que ha sido el artículo 9, que es precisamente el llamado obligatorio a todo el sector del talento humano de salud, cuando así lo requiera el Gobierno Nacional. Entonces, vamos a precisar en primera instancia a quiénes van a llamar, en qué consiste ese llamado obligatorio y quiénes son los destinatarios principales de ese llamado obligatorio. Entonces, Yolanda, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, teniendo la contextualización del decreto 538 del 2020 por parte de la doctora Maite Cañate Barrenechea, procederemos entonces a realizar un análisis académico
acerca del decreto, acerca del artículo 9 del decreto. Bien. Este decreto, en su capítulo 2 denominado Garantía y Protección del Talento Humano en Salud para la Protección del COVID-19, como lo mencioné, inicia con el artículo 9, el cual se denomina Llamado al Talento Humano para la prestación de servicios de salud. Bien, iniciaremos contextualizando la norma como tal. La norma establece básicamente que durante el término de la emergencia sanitaria, el talento humano en salud que se encuentre en ejercicio o en formación deberá estar preparado y disponible, ya que podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a las entidades prestadoras del servicio de salud, y que el acatamiento a este llamado será de carácter obligatorio. Pero, como podemos observar, la norma no nos hace referencia única y exclusivamente al personal médico, no nos dice únicamente médicos o enfermeras, no, se refiere al talento humano. Y para que podamos conocer cuál es el impacto jurídico que tiene esta norma en este sector, tenemos primeramente que pasar a conocer qué es el talento humano. Para eso, nos referiremos a la Ley 1164 del 2007. En su artículo 1, inciso 2, contempla que se identifica o se reconoce como talento humano a todas las personas que se encuentran vinculadas en el sector salud a través de alguno de los siguientes ítems, los cuales son la promoción, la educación, la información, la prevención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación en salud. Es decir, no es un decreto que va encaminado únicamente a los médicos y a las enfermeras, como en un primer momento se quiso dar a entender, sino que existe todo un compendio de personas, que es algo mucho más grande, es algo mucho más completo y por supuesto más complejo. Teniendo en cuenta que dice la norma, cuál es la definición de talento humano, debemos conocer también cuáles son las excepciones a la norma. La norma contempla que para cada caso particular, aquella persona que considere no debe ser llamada o no debe cumplir de manera obligatoria este decreto, pues debe acreditar una de las siguientes excepciones, como lo son ser mujer en estado de embarazo, ser padre o madre cabeza de hogar con hijos menores de edad a su cargo, ser una persona que tiene a su cuidado adultos mayores o personas en condición de discapacidad, ser padre o madre de un mismo núcleo familiar cuando ambos padres se encuentren vinculados al sector salud y además tengan hijos menores de edad a su cargo. Otra de las excepciones son tener 70 o más años de edad y, por supuesto, padecer algún tipo de enfermedad crónica o condición que represente un alto índice de contagio. Teniendo claro entonces qué dice la norma, cuál es el talento humano y cuáles son las excepciones, procederemos entonces a estudiar cuáles son esas inconformidades que el gremio de la salud ha manifestado respecto de este decreto. Y iniciaremos diciendo entonces que el sector salud ha manifestado que este decreto vulnera una serie de derechos, como cuáles el derecho a ejercer libremente su profesión u oficio. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues sencillamente porque han considerado que el hecho de ostentar este título profesional no debe ser causal para que las circunstancias los obliguen a ejercer. O en su defecto que, siendo estos personas con toda la intención de realizar el ejercicio profesional, no toman a bien el hecho de que sean las circunstancias las que los vinculen a determinada entidad. Pero si esto les parece que es un punto de atención crítica o un punto de controversia, hay algo que está aún más sensible o es algo que resaltan aún más, como es el tema de la inconformidad por el derecho a la salud. Estos alegan, el sector salud alega que no está siendo tratado con igualdad en cuanto a su derecho fundamental a la salud. Y ustedes dirán, ¿contra quiénes? Pues contra los pacientes. Es decir, que los pacientes podrían invocar su derecho fundamental a la salud y por el simple hecho de manifestar
que están en una situación en la que requieren de atención médica especializada, pues podrán acceder a ella, deberán proporcionársela. Pero en ese caso, ¿dónde quedaría el derecho a la salud del personal médico? Y no solo de los médicos, sino de los familiares que conviven diariamente con ellos. Entonces, una de las mayores inconformidades se ha centrado sobre todo en ese tema de ponderación en cuanto al derecho a la salud. Otro de los inconvenientes que ha surgido tiene que ver con el tema de los recursos económicos para la obtención de su título profesional. Si bien es cierto, muchos han estudiado en entidades estatales o en entidades oficiales, muchos otros pues provienen de instituciones privadas en las cuales no han recibido, digamos que, algún tipo de ayuda para poder materializar la obtención de su título profesional. Entonces, genera la incertidumbre o manifiestan tener la incertidumbre acerca de cuál es realmente ese carácter de obligatoriedad y en qué está fundamentado. Como una entidad que no los educó los va a coaccionar para que puedan ejercer. Ahora, uno de los puntos cruciales que han manifestado es también el hecho de la falta de experiencia. ¿Por qué? Porque como leímos inicialmente, el talento humano hace referencia no solamente a aquellos profesionales en ejercicio, sino también a todo ese personal que está en etapa de formación. Sin embargo, tenemos que recalcar que existe la autonomía universitaria y que, dependiendo del caso, se podrá o no darle paso a que los estudiantes que están pues a puertas de recibir su título profesional puedan ser graduados con antelación. Sin embargo, esto requiere de un amplio proceso de capacitación, de un arduo proceso de capacitación, porque si bien son carreras muy prácticas, también es cierto que no se pueden enfrentar a esta realidad basado solamente en la teoría que hasta el momento tienen. Y eso es un punto de análisis bastante determinante en todo esto. Ahora, como si esto fuese poco, tenemos que entender que existe una inconformidad que versa sobre la declaración del contagio por COVID-19 como una enfermedad de índole laboral, lo que efectivamente sí sucedió. Sin embargo, se viste del carácter de directa. Y es aquí donde toma una verdadera importancia, una verdadera relevancia, lo que tiene que ver con la definición del talento humano. Porque es que para esta circunstancia o para acreditar que en efecto el contagio es producto del ejercicio laboral, entonces tendríamos que los médicos y las enfermeras tendrían una posibilidad mayor o tendrían más flexibilidad a la hora de demostrar que en efecto la existencia de su ejercicio laboral fue lo que realmente ocasionó el contagio. Bien. Las asociaciones y las agremiaciones médicas y científicas se han pronunciado al respecto y han hecho al presidente una serie de solicitudes, entre las cuales quisimos destacar las siguientes, como por ejemplo, que exista una cuarentena total obligatoria con garantías para la población más vulnerable y que esta ayuda pues vaya dirigido a los trabajadores independientes, informales y a los trabajadores de micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Sencillamente porque entre menos población o menos grupo poblacional exista expuesto al virus, se podrá salvaguardar primeramente el sistema de salud para que no continúe colapsando y de igual manera pues podrá salvaguardarse de manera indirecta los derechos no solamente de los ciudadanos sino también del personal médico. En cuanto a las UCIs y a los elementos de monitoreo y diagnóstico, manifiestan que no basta únicamente con la adecuación de sitios para tratar los casos críticos, sino que además se les debe proporcionar el talento humano necesario y un equipo médico para que realice unas intervenciones activas y permanentes, no solamente para los pacientes COVID-19, sino para todos aquellos pacientes que requieran de las unidades de cuidados intensivos. Esto nos lleva a un tercer ítem,
que tiene que ver con el rechazo que estos manifiestan acerca de la resolución 048 del 3 de julio de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, en la cual asignaban a las unidades de cuidados intensivos y a las unidades de cuidados intermedios a personal médico y enfermera que no tenían propiamente la especialidad requerida para esa asignación en la cual pues se les había delegado. Asimismo, consideraron que debían hacerse un mayor número de pruebas, pero entregar los resultados en un menor número de tiempo, lo que significa que por cada persona propusieron que por cada caso positivo, estos pudieran hacer unas 100 pruebas buscando los posibles afectados de ese caso positivo. Asimismo, hemos traído para compartir con ustedes unos comunicados de prensa a través de los cuales podrán conocer más del tema, leer como tal qué es lo que ellos, cuáles son todas las inconformidades que han manifestado. Aquí se las dejo en pantalla para que las vayan revisando y tomen sus propias decisiones respecto de este tema. Entonces, les agradezco mucho y continuamos con la doctora Maite Cañate Barreneche. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, teniendo claro a quién va dirigido, como les decía al principio, quiénes son los destinatarios principales de esta norma, ahora quisiera brevemente comentarles cómo va a ser ese llamado, cuál va a ser el procedimiento. Y ya el gobierno dilucidó el tema a través de la resolución 628 de este año, que me voy a permitir compartirles. ¿Sí se ve? Por favor, confírmenme. Sí, doctora Maite, se ve perfecto. Listo. Gracias, doctor. Bueno, como les acabo de indicar, a través de esta resolución el Gobierno Nacional explica, marca la pauta, marca el camino de cómo o en qué va a consistir ese llamado, cuál va a ser el procedimiento. Pero antes es una resolución en realidad bastante corta, antes de marcar la ruta para ese llamado, tiene unos criterios orientadores que me parece pertinente mencionarlos. Antes que nada, el ámbito de aplicación de esta resolución está dispuesto en el artículo 2 y para quién va o quiénes deben estar al tanto de esta resolución, a quién va dirigida. Va dirigida específicamente a las secretarías de salud, departamentales, distritales y municipales o de las entidades que hagan sus veces. Va dirigido también a las empresas administradoras de planes de beneficios del régimen contributivo y subsidiado, incluyendo regímenes especiales y de excepción. También va dirigida a las administradoras, por supuesto, de riesgos laborales, a los prestadores de servicios de salud y, como lo acaba de mencionar Yolanda, al talento humano en salud, no solo el que está en ejercicio, sino también al sector del talento humano en salud que esté en plena formación o terminando más bien la formación. ¿Cuáles son esos criterios? Yo he querido dividir la resolución del primer artículo al cuarto más o menos. Nos habla prácticamente de esto, los criterios para ese llamado, cuáles van a ser los parámetros y luego sí a partir del artículo 5 de la resolución nos menciona el procedimiento de ese llamado. Ya sabemos a quiénes van a llamar, ahora vamos a hablar de cómo va a ser ese llamado. En primer lugar, hay que precisar lo siguiente. Cuando se vaya a hacer uso de esta resolución, se vaya a poner en práctica la resolución 628 del 2020, antes o el preámbulo de esa resolución es que las entidades, los entes territoriales deben estar trabajando de manera mancomunada con el gobierno nacional a través del ministerio. O sea, el enlace va a ser el Ministerio de Salud y de Protección Social. Ellos con frecuencia, yo diría que pues mensual o antes de que finalice cada mes, deben estar reportando al Ministerio de Salud y Protección Social cómo está la disponibilidad del talento humano en salud en su región, en el departamento, en el distrito o en el municipio. Si una vez verificada esa información se constata que no existe o que está escaseando el sector, el recurso humano en salud, el talento humano en salud, inmediatamente deben reportarlo al Ministerio de Salud y Protección Social. Ahí arrancan los criterios orientadores de esta resolución.
Entonces, miren que de hecho lo especifica así, se hará únicamente cuando las secretarías departamentales o distritales o de las entidades que hagan sus veces le comuniquen al Ministerio de Salud y Protección Social que pese a las convocatorias ya realizadas, no se ha logrado la vinculación del personal requerido para la prestación del servicio en medio de la pandemia. Ante esta manifestación, el Ministerio de Salud y Protección Social va a hacer entonces una convocatoria a nivel nacional para convocar a los profesionales que se requieran de acuerdo a la disponibilidad o a las necesidades que los mismos entes territoriales o las entidades prestadoras del servicio de salud le hayan reportado. Entonces, al hacer esa convocatoria a nivel nacional, van a ser muy puntuales en que el profesional, en estos puntos que están en color rojo, el profesional debe cumplir con un perfil. ¿Y es cuál perfil? El perfil solicitado por los entes prestadores del servicio de salud de la mano con las entidades territoriales. En esa convocatoria se debe especificar primero el territorio en que el profesional el territorio donde se necesita el servicio. En segunda medida, se le debe especificar también cuál es el prestador del servicio de salud al cual va a estar vinculado, el tipo de contratación, la remuneración y el plazo por el cual se le va a vincular. Todos estos ítems deben ser especificados en la convocatoria a nivel nacional. El talento humano en salud, el personal del talento humano que esté interesado en vincularse, debe manifestárselo tanto al ministerio como al prestador de servicios de salud, para que sea este último quien, luego de verificar los requisitos y que ese profesional cumpla con los requerimientos que se le exigen de disponibilidad, de perfil profesional, en fin, una vez se verifique eso, entonces es cuando se va a adelantar la vinculación respectiva. Si pese a lo expuesto sigue insuficiente, sigue escaseando el personal del talento humano en salud que acudió a esa convocatoria, entonces el Ministerio de Salud y Protección Social va a llamar al personal que se encuentra inscrito en el Registro Especial de Talento Humano en Salud, RETUS, para que exprese si acepta o no acepta la vinculación. Este personal se puede negar bajo las siguientes condiciones. En primer lugar, si ya tiene una vinculación laboral o contractual vigente o si ya presta sus servicios a una entidad prestadora de salud. En segundo lugar, si considera que no existen las garantías suficientes para aceptar. En este ítem, muy probablemente, y estoy casi segura que se van a presentar infinidad de circunstancias, infinidad de conflictos, porque es precisamente el punto álgido de este artículo. No, el llamado se hace, el llamado es obligatorio, pero desafortunadamente no se les están dando las garantías de protección para la integridad de los profesionales que pertenecen al talento humano en salud. No se les están proporcionando los elementos de bioseguridad. Están expuestos constantemente al riesgo de contagio, sin duda alguna, no solo quienes estén en la primera línea de exposición, toda la cadena de profesionales, ya lo vimos, el que esté encargado de la promoción del servicio de la salud, el que esté encargado de la prevención, todos de una u otra forma van a estar expuestos al contagio, y de hecho ya lo hemos visto, cuántos profesionales de la salud no han muerto, no han fallecido porque han resultado contagiados precisamente por estar prestando el servicio sin las condiciones mínimas de bioseguridad. En tercer lugar, cree ese profesional que puede estar inmerso en alguna de las excepciones que ya mencionó Yolanda, las excepciones establecidas en el artículo 9 del decreto 538 del 2020. Seguidamente la resolución nos explica que la persona que acepte esa vinculación en cualquier momento en que esté prestando el servicio, si estima que no tiene las condiciones laborales para ejercer su profesión, ni tiene las garantías de bioseguridad necesarias para su desempeño, puede desistir de la prestación del servicio. Y puede desistir haciéndolo ¿de qué manera? La manera en que la especifica la resolución es una manera, pues la forma es bastante simple, no requiere de mucha rigurosidad, simplemente manifiesta la no aceptación de la vinculación si es antes, o si ya está vinculado puede presentar el desistimiento simplemente con la presentación de una comunicación que le haga dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social y al prestador de servicios de salud según corresponda, sin documentación adicional, simplemente la manifestación clara, expresa de que no puede continuar prestando el servicio, que desiste porque no estima que no tiene las condiciones mínimas para continuar con la prestación del mismo.
Ya aquí, a partir del artículo 5, sí comienza en realidad la ruta de ese llamado. Siempre es muy reiterativa la disposición normativa en precisar. Ese llamado va a ser de manera progresiva, ese llamado va a ser escalonado, no va a ser de golpe, sino, como les había mencionado, va a ser conforme a las exigencias que hagan los entes territoriales y las entidades prestadoras de salud. Entonces, conforme a esas necesidades que comuniquen los departamentos y los distritos, según la disponibilidad, se van a necesitar los siguientes, se va a hacer el llamado a los siguientes profesionales y o tecnólogos pertenecientes al sector del talento humano en salud. En primer lugar, los médicos especialistas en cuidados críticos, internistas, anestesiólogos, cirujanos en general y otros especialistas médico-quirúrgicos de áreas afines, tales como médicos generales, enfermeros, auxiliares de enfermería, terapeutas respiratorios y fisioterapeutas, bacteriólogos y homólogos, técnicos profesionales, tecnólogos en atención prehospitalaria. Como podemos advertir, es una gama bastante amplia de profesionales, están prácticamente todos los profesionales del sector salud, los que pueden ser llamados y deben acatar obligatoriamente ese llamado, pese a las circunstancias, y vamos a ver qué va a ocurrir cuando efectivamente esto se dé. Si no tienen las condiciones de bioseguridad y existe un llamado, existe una norma que los está obligando, que los está forzando a que acepten la convocatoria, a que acepten la prestación del servicio bajo esas condiciones. Seguidamente en la resolución nos mencionan también las áreas que se quiere reforzar o que específicamente se quieren apoyar. Son los servicios priorizados para la atención de la emergencia, pues lógicamente la unidad de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, hospitalización y urgencias. Hace énfasis la resolución en lo siguiente: no solo se va a convocar al personal que esté directamente relacionado con la enfermedad, con el virus, se va a llamar también a personal de carácter administrativo si así se requiere. Y lo dice que es precisamente para reforzar ese apoyo del personal del talento humano en salud y no truncar la prestación del servicio de la salud en las otras áreas que no tengan nada que ver, en principio por lo menos, con la pandemia, con el COVID-19. De no llegar a satisfacerse el requerimiento, a pesar del procedimiento previo, a pesar del cumplimiento de los procedimientos que ya les he enunciado, se va a llamar de manera progresiva al talento humano en salud que pertenezca a las fuerzas militares o a la Policía Nacional de Colombia, a los pensionados menores de 60 años que no presenten condiciones de riesgo de contagio. Aquí la hace una salvedad la resolución, dice que si se llega a necesitar a este personal, pensionados menores de 60 años, no va a ser para que presten directamente el servicio en la primera línea de exposición, no, va a ser para que atienda todo lo que tenga que ver con las telecitas, ¿sí? Con la atención de todos los afiliados a régimen subsidiado o a régimen contributivo a través de todos los canales o los medios posibles de interacción con todos nosotros, con todos los afiliados. ¿A quién también se les puede llamar? A quienes cuenten con autorización temporal para prestar servicios de salud en el país, a los pertenecientes a las entidades administradoras de planes de beneficios, entidades públicas y privadas, ya se los había mencionado, que desempeñen labores administrativas, incluso a los extranjeros que estén prestando servicios de salud en el país, en el marco de misiones humanitarias o sociales, también pueden ser llamados, médicos residentes de último año de especialidad, medicina quirúrgica, y a los estudiantes de medicina de último año de pregrado, entre otros. Aunado a lo que ya he manifestado, en la resolución también habla de la capacitación que requiere ese personal convocado. Esa capacitación va a estar exclusivamente en cabeza, o el titular va a ser el prestador del servicio de la salud y las entidades territoriales a través de sus secretarías de salud. Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Distrital o las entidades que hagan sus veces, de la mano con las instituciones educativas que tengan dentro de su pensum o que ofrezcan programas del área de la salud, lógicamente que estén aprobados en el país. Entonces, si se dan cuenta, es un engranaje el que se plantea tanto en el decreto como en la resolución para poder hacerle frente a la pandemia. No es solamente el gobierno nacional a través del ministerio el que debe estar pendiente de esto,
tenemos todos que estar de la mano para poder hacerle frente y específicamente estas entidades o directamente estas entidades. Con relación a los elementos de protección personal, también están a cargo del prestador del servicio de salud. Es el prestador del servicio de salud quien tiene la obligación de proveerlos a todo el personal del talento humano en salud, cualquiera sea su tipo de vinculación. Indistintamente de su tipo de vinculación, es una obligación, es un deber del prestador de servicio de salud, sin que ello quiera significar que se va a relegar en sus obligaciones o en sus deberes a las administradoras de riesgos laborales, porque es precisamente este momento en el que cada administradora de riesgos laborales, cada ARL, debe mostrar aún más el apoyo y el refuerzo a todo el sistema general de seguridad social en salud, específicamente en el suministro de estos elementos. Ahora les quiero mostrar, porque como era lógico, se presentaron inconformidades y se siguen presentando con relación a al decreto y a la resolución. El decreto fue expedido en el mes de abril de este año, lógicamente. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? No, doctora Maite. ¿Todavía no se ve? No, 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 sé. no, señor. ¿Ahora? Sí. Sí. Listo. Bueno, este es el proyecto de reforma al decreto 538, fue presentado el 12 de mayo de 2020 por la bancada de la FARC. Me voy a dirigir específicamente a lo que se dice con relación al artículo 9. En el proyecto de reforma se plantea la posibilidad de eliminar ese artículo. Mírenlo acá, el artículo 10 del proyecto de reforma de ley plantea o pide que se derogue en su totalidad el artículo 9 del decreto legislativo 538 de 2020. Con posterioridad a esto, lógicamente estábamos esperando el pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional con relación a este decreto y a la resolución. Que me voy a permitir compartirles. Un momento, se me cerró acá. Qué pena. Vamos a compartir. ¿Se ve? Sí, señora. Sí. Listo, perfecto. Este es un boletín de prensa de la Relatoría de la Corte Constitucional, en donde habla precisamente del decreto y del artículo 9 del decreto, el llamamiento obligatorio para todo el personal del talento humano en salud. Este párrafo específicamente habla de la norma y en ella se indica que lo avalan totalmente, lo declaran constitucional y lo declaran constitucional o no tienen ningún reparo con ese artículo porque explica la Corte Constitucional que se hace precisamente en virtud de los principios de solidaridad que debe predicarse de la profesión del sector salud, de todos los profesionales del sector salud, específicamente para la pandemia o las circunstancias que estamos atravesando. La decisión fue de 6 votos a favor y 2 en contra, pero lo más importante es que la Corte Constitucional ya le dio su aprobación a este artículo, específicamente al artículo 9 del decreto 538 del 2020. Listo, Yolanda. Bueno, doctora Maite, muchísimas gracias por esa intervención tan clara, tan precisa. Inmediatamente procedemos a darle el uso de la palabra a la doctora Claudia Martínez, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por su compañía en este conversatorio.
Así que le cedemos el uso de la palabra. Doctora, adelante. Gracias. Quisiera saber si se está escuchando bien y si se está viendo adecuadamente. Perfecto, doctor. Sí, señora. Muy Hasta el bien. momento Bueno, todo bien. muchas gracias. El agradecimiento es para mí. Tengo un especial afecto por esta universidad, por las personas que me han invitado, la doctora Maite, la doctora Giovanna. Y bueno, acá está mi compañero, también colega juez. Un saludo para todos los compañeros del panel. Y bueno, realmente me han invitado a hablar de un tema bien interesante y bien controversial. Y es el relativo, ya ustedes han visto el panorama muy bien documentado que han realizado la doctora Yolanda y la doctora Maite en relación no solo con el artículo 9 del decreto 538 del 2020, sino además de las resoluciones que pues lo regulan. Y también pues ya han señalado como el marco en el que se profieren estas decisiones. Lo único que yo podría agregar en ese punto es que en el momento actual el mundo, todo el mundo es un lugar común. La pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los ámbitos, a todos, es una cosa que jamás nos hubiéramos esperado. Afecta a todas las personas en los ámbitos familiar, escolar, laboral, social. Mire que la forma como ahora ha cambiado toda nuestra vida para esto que las clases o esta interacción a través de los medios virtuales nos genera otro tipo de relaciones. Y pues cada país ha adoptado una serie de medidas pues para prevenir el contagio. No sé si compartirán conmigo, pero a mi modo de ver, en Colombia se ha establecido, a diferencia de otros países como en Europa, un aislamiento social obligatorio estricto. ¿Cuál es la finalidad de ese aislamiento social obligatorio estricto que ha generado una cantidad de controversias? Evitar el contagio. ¿Pero por qué queremos evitar el contagio? Porque tenemos un sistema de salud deficiente. Tenemos un sistema de salud que no puede permitir que todas las personas se les pueda brindar una atención adecuada en el caso de que llegaran a ser contagiados. Justamente ese problema que ya tenía la salud desde hace muchos años se ve evidenciado y sale con mayor fluidez en este momento en el que tenemos una pandemia y en el que necesitamos que verdaderamente estuviéramos unas instituciones prestadoras de salud, que tuvieran todos los elementos, que los trabajadores de esas instituciones tuvieran las mejores condiciones, no solo en cuanto a los elementos de trabajo, sino además a sus condiciones de trabajo, que sabemos que muchas veces están tercerizados o contratados a través de mecanismos que no son precisamente el del contrato de trabajo. Entonces, esta pandemia ha traído una serie de afectaciones, como ya vimos, pero que fundamentalmente o de manera más puntual han afectado el mundo del trabajo. Muchos sectores se han visto afectados. El de los médicos es uno de los que se ha visto afectado de manera bastante importante. ¿Y qué encontramos en este aspecto? Y es que el artículo que estamos revisando, el artículo 9 del decreto 538, hace, como ya lo dijeron mis antecesores, un llamado a todo el talento humano en salud. Pero tal vez lo diferente y lo que nos llama la atención de todo esto es que este llamado lo hace no solo al personal de la salud que está en ejercicio de su actividad, sino además el que está en formación, de tal manera que inclusive se invita a aquellos estudiantes de último año para que pues puedan ser inclusive, como ya lo vimos y lo he explicado a mis antecesores, a prestar el servicio si eventualmente se llegare a necesitar. ¿Y cuál es el objetivo? En este caso se está fundamentando la disposición en un contenido altruista, contener y mitigar la pandemia. En este caso, entonces, se dice
que los profesionales de la salud durante la emergencia sanitaria que llegaron también a finalizar su servicio social obligatorio, pueden continuar prestando el servicio también de manera voluntaria, es decir, otra carga adicional. Entonces, pero la verdad es que si revisamos las motivaciones del decreto, allí básicamente se sustenta en varios principios y valores de orden constitucional. El gobierno lo que dice es que se acude al principio de solidaridad como un valor constitucional en su triple dimensión, como una pauta de comportamiento conforme al cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones, como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o que lleguen a amenazar los derechos fundamentales, y como, lo más importante, un límite a los derechos propios. Y este punto es bien importante que lo tengamos por aquí reservadito, porque justamente este límite a los derechos propios que tiene el valor y principio de la solidaridad fue justamente el principal de los argumentos que expuso la Corte Constitucional para declarar la exequibilidad de la norma. Y tal como se desprende del boletín informativo, porque no conocemos en su integridad la sentencia, y conforme lo señaló la doctora Maite, ese boletín de 125 del 16 de julio del 2020 plantea unos argumentos principales y unos parámetros. Señala que sí, el argumento principal es que para atender el llamado al talento humano en salud, para que preste sus servicios en refuerzo y apoyo a los prestadores de servicios de salud del país, es un deber obligatorio que se encuentra fundamento en los principios de solidaridad y en los artículos 1 y 95 de la Carta Política. Pero además, dice la Corte Constitucional que es un deber en correspondencia con los principios éticos que rigen el oficio y que están relacionados con la prestación de los servicios de salud, por ejemplo, los consagrados en la Ley 23 de 1981, correcto. Pero entonces, ¿qué nos dice la Corte? Dice, bueno, sí, está bien, voy a declarar exequible la norma, pero voy a establecer unos parámetros para la prestación del servicio. Y esos parámetros están fundamentalmente orientados a que se cumplan las siguientes condiciones. Una, que al talento humano en salud, que ya lo definió la doctora Yolanda, se le entreguen todos los elementos de protección personal recomendados por la Organización Mundial de la Salud, según sea el área de prestación de los servicios. Segunda parámetro, que exista una posibilidad legítima de ese talento humano en salud de rehusarse a atender ese deber constitucional que le impone el artículo 9 que venimos examinando, siempre y cuando se establezca que carece de los elementos de bioseguridad para desarrollar ese trabajo en condiciones seguras. Tercer lugar, que exista un entrenamiento específico relacionado directamente con el servicio que se va a prestar. De tal manera que si de pronto una persona no tiene el entrenamiento, la experiencia, la formación, etcétera, para desarrollar una actividad, como lo decía la doctora Yolanda, se podría considerar inclusive que era una situación que podía incluso afectar el derecho del paciente. Un cuarto presupuesto es que a ese talento humano de salud se le otorgue un periodo de descanso y de recreación que toda persona requiere para el normal desarrollo de sus funciones. El quinto presupuesto que establece la Corte Constitucional es que a ese personal de talento humano en salud se les asigne un lugar de la prestación del servicio cerca a su hogar, siempre y cuando lo solicite. Y que la remuneración, ya hablamos de un tema económico, se corresponda con el tiempo invertido. Entonces, casi que cuando revisamos este boletín de prensa, encontramos, y como nuestra visión de laboralistas,
no entendíamos bien por qué la Corte Constitucional podría entrar a considerar que esta norma era exequible, cuando claramente al establecer una obligatoriedad en el llamado a prestar un servicio, contradice o contraviene claramente caros principios como el contenido del derecho al trabajo y el contenido de que el trabajo debe ser libre, y lo establecido en los convenios de la OIT sobre la prohibición del trabajo forzoso. En efecto, cuando revisamos porque se puede consultar el expediente en la página web de la Corte Constitucional, intervinieron durante la acción de inexequibilidad muchas entidades y muchas personas, pero nos llamó la atención que intervinieron las universidades externado, la Universidad Libre, y estas dos universidades señalaron que los decretos que se profieren o que se expiden durante los estados de excepción, que tienen ese control posterior de la Corte Constitucional, igualmente deben respetar pues, los derechos humanos y que se deben acoger a lo que establece los derechos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hace parte integrante en sentido estricto de nuestro bloque de constitucionalidad. Y estas universidades pedían la inexequibilidad de la norma porque establecían que no superaba el juicio jurídico de proporcionalidad, en tanto debía prevalecer el derecho fundamental a la libertad de escogencia de trabajo, aún estando en un estado de excepción. La Corporación de Justicia, de la que seguramente ustedes han escuchado hablar, igualmente pidió la inexequibilidad de la norma fundamentada en los convenios 28 y 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, y consideró, y ese punto me pareció bien interesante, que era innecesario que existiera un llamado obligatorio. Hubiese bastado con que existiera un llamamiento a los profesionales del talento humano en salud que fuera simplemente voluntario. Bajo ese mismo concepto, se considera que se afectan gravemente también el derecho a la libertad y se imponen unas restricciones que carecen de fundamento. En efecto, es cierto que en algunas oportunidades esa prohibición de trabajo forzoso tiene algunas excepciones, pues en este caso no se dio ninguna justificación para establecer por qué en el presente asunto debería hacerse un llamado obligatorio. También consideró de justicia que el decreto no es proporcional al beneficio que se busca y las cargas que se imponen al talento humano en salud son excesivas. Y en este aspecto también destaca que el hecho de que consagren su vida al servicio de la humanidad y tengan un contenido ético que está descrito en la Ley 23 de 1981 es un deber que no tiene consecuencias, no tiene unas consecuencias éticas o disciplinarias. Perfectamente una persona puede titularse de una actividad y decidir no ejercerla. Es parte del derecho a la libertad y a ejercerla en las condiciones dignas y justas que se establecen en el marco de la Ley 1751 del año 2015, en su artículo 18, para el personal en salud. El Colegio Médico Colombiano, la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, la Federación de Sindicatos Médicos, también pidieron la inexequibilidad de la norma, pero diciendo que no respetaba su autonomía y libertad, que no se garantiza el trabajo en condiciones dignas y justas, que de acuerdo a la Ley 1164 del 2007, el personal debe ser ubicado de acuerdo a sus competencias y que solo si se garantizaban los elementos de bioseguridad para aquel personal que estuviera expuesto directamente, pues podría
pensarse en la exigibilidad de la norma y que al habilitar la atención por parte de estudiantes de pregrado se expone al paciente. Pero ustedes se preguntarán entonces, ¿quién pidió la exequibilidad? Bueno, el señor procurador. La Procuraduría pidió la exequibilidad de la norma. ¿Y con qué argumentos? Que fueron prácticamente todos acogidos por la Corte Constitucional. La Procuraduría indicó que las medidas no son arbitrarias, no son arbitrarias en la medida en que están orientadas a fortalecer el personal de las instituciones prestadoras de salud que aplica al talento humano en salud, ya sea en ejercicio o en formación, pero hace una moderación y señala que si bien es un mandato obligatorio, no es incondicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el artículo 9 dice que obligatoriamente deberán prestar el servicio de ese talento humano en salud, para la Procuraduría ese servicio se debe prestar condicionado ¿a qué? A que se proporcionen las medidas de bioseguridad, los elementos de protección y se garantice que se realiza un trabajo en condiciones dignas y justas y que el trabajador tiene un aseguramiento que le permitirá pues tener una tranquilidad para ejercer pues sus labores. Esos presupuestos fueron verdaderamente los que acogió la Corte Constitucional en los parámetros que señalamos al inicio de esta intervención. Y bajo esos, a pesar de esto, no podemos perder de vista que dentro de este mundo de regulaciones que se han expedido para controlar la pandemia, etcétera, se expidió la circular 29 del 3 de abril del 2020. Y allí se había ya previsto unos criterios para la protección que eventualmente podrían tener los trabajadores y delimitar las obligaciones respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el Ministerio del Trabajo, en esta circular 029 del 3 de abril del 2020, clasificó a los trabajadores en 3 categorías. Unos trabajadores que son expuestos directamente al riesgo, que están calificados como aquellos cuya labor implica un contacto directo con individuos que han sido clasificados como caso sospechoso o caso confirmado. De una vez les digo, caso sospechoso o confirmado, pues son aquellos de los que a su vez ha estado expuesto con otra persona que tiene ya un diagnóstico, y caso confirmado es el que en efecto ya tiene un diagnóstico. Los expuestos indirectamente al riesgo, cuyo trabajo implica un contacto con individuos clasificados como sospechosos, pero cuya exposición es ajena a las funciones del cargo, como los aseadores, el personal de cocina, los vigilantes de instituciones de salud y otros con riesgo de exposición intermedia. Esos trabajadores que pudieron tener un contacto de exposición con un caso sospechoso confirmado en un ambiente laboral que podría generar una transmisión. ¿Y para qué esta circular hace esta distinción? Para establecer cuáles o categorizar cuáles son las obligaciones de la ARL, porque el decreto reglamentario 444 del 2020 solamente le impone a las administradoras de riesgos laborales la obligación de suministrar los elementos de protección personal exclusivamente a aquellos trabajadores que tienen riesgo de exposición directa. Y a pesar de que ustedes conocemos perfectamente de que el talento humano de salud puede en alguna medida, algunos tener esa exposición directa al riesgo, hay otros que se encuentran simplemente en la exposición indirecta al riesgo. A pesar de esto, tanto el mismo decreto 538 que venimos examinando en su artículo 13, como posteriormente el decreto 676 del 19 de mayo del 2020, establecieron el COVID-19 o la enfermedad del COVID-19 como una enfermedad profesional directa. ¿Esto qué quiere decir?
que para los médicos, el personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo, y que preste servicios directos a las diferentes actividades de prevención y diagnóstico, tendrán derecho, en el caso de que pues, se contagie, de que se declare que sin necesidad de ninguna prueba, que se les reconozcan las prestaciones asistenciales y económicas como de origen laboral. Pero ¿cuál es el inconveniente de esta normatividad? Que esas prestaciones se reconocen desde el momento de su diagnóstico. Entonces, esto ha traído una crítica. El presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, en una entrevista con Semana, critica que se reconozca exclusivamente desde el momento del diagnóstico, porque desconoce el reconocimiento de prestaciones económicas para el personal de salud que deba ser aislado por sospecha de estar posiblemente infectado por la COVID-19. Y ustedes seguramente, como yo, ya conocerán que justamente la mayor problemática para los trabajadores se genera en este momento cuando existe una tardanza en la entrega de las pruebas, de los resultados de las pruebas que permitan establecer que verdaderamente estamos frente a un caso de diagnóstico confirmado de la enfermedad. Esa situación entonces deja un poco en el limbo al trabajador para el reconocimiento de las prestaciones y mucho más cuando se trata de trabajadores, por ejemplo, que no son dependientes, sino de trabajadores autónomos que pues están por su propia cuenta y con respecto a los cuales en muchas ocasiones puede ocurrir, como todos seguramente lo saben, que en esta enfermedad hay personas que son asintomáticos y otros que son sintomáticos. Entonces, cuando se trata de un paciente que es asintomático, ordinariamente lo que ordenan las EPS es pues esa medida de que la persona se aísle socialmente y laboralmente, pero durante ese periodo formalmente no se encuentra incapacitado. Y esa es otra problemática que surge y que afecta gravemente al trabajador y que respecto a ese tiempo tampoco se ha calificado exactamente que ya tiene un diagnóstico para establecer que se remunerará o se reconocerán las prestaciones económicas y asistenciales que establece el sistema de riesgos laborales. Entonces, fíjense cómo, si bien Colombia ha hecho toda esta serie de reglamentaciones por las que ha sido felicitada, porque es prácticamente uno de los pocos países del mundo que han establecido la enfermedad de la COVID-19 como una enfermedad laboral directa, exclusivamente para los trabajadores que ya les señalé, el personal médico, administrativo, de aseo, vigilancia y apoyo que preste servicios directos, porque esa es la precisión en las diferentes actividades, y por esa razón ha sido felicitado inclusive por el director de la OIT, Philip Van Junen, porque considera que verdaderamente pues, celebra la medida tomada por Colombia, que no es la misma que han tomado otros países. Vemos que al interior del país se genera una serie de controversias y una serie de discusiones en este punto. Por otro lado, también existen una serie de discusiones acerca de en qué consisten los elementos de bioseguridad, exactamente cuándo se tienen que proporcionar, de qué naturaleza, con qué calidades, de tal manera que la OIT ha sugerido que se le entreguen por el empleador a los trabajadores al menos los siguientes elementos de seguridad: guantes, gafas, protectores faciales, máscaras faciales, batas, delantales, abrigos, monos, cubiertas para el cabello y el calzado y protección respiratoria cuando sea apropiado. Pero ya sabemos que en muchos casos, y eso lo hemos escuchado de los propios profesionales de la salud, los obligan a que sean ellos mismos quienes adquieran
y asuman el costo de esos elementos de protección personal, a pesar de la legislación que existe. En fin, se observa una amplia legislación cuya eficacia no está verdaderamente evidente en la relación real, es decir, existe un quiebre entre lo que señala la normatividad y cómo se vienen desarrollando las relaciones de este tipo. Pues y aquí finalizo mi exposición. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier inquietud que se haya planteado. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por tan completa intervención. Nos encontramos muy conformes con su participación en este conversatorio. Igualmente aprovechamos para darle nuevamente la bienvenida al doctor Jorge Linero Díaz. Doctor, por favor, tiene el uso de la palabra. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Y buenas tardes. ¿Me escuchan? Lo escuchamos, doctor, pero no lo vemos. Sí, exacto. No me ven. Exacto. Regálenme un segundito, a ver. Seguimos sin ver. Ya, listo. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial para todos los que me acompañan en este panel, a los que nos están viendo pues en la transmisión. Muy honrado de esta invitación y pues espero pues compartirles algo con respecto a este tema relevante, actual y de mucha trascendencia para lo que está pasando hoy en día con respecto a la pandemia. Me están viendo, ¿cierto? Porque no sé si lo están haciendo, parece. Sí, ¿Cierto? sí, perfecto, Doc. Ok. Bueno, de conformidad con las intervenciones excelentes que han tenido la doctora Maite, la doctora Yolanda, la doctora Claudia, voy a tratar de seguir en esa misma línea, pero voy en mi intervención a tratar de darles otro enfoque. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirma, Yolanda, si por favor lo pueden ver esta presentación? Vamos Así a es, ponerla aquí. doctor. Perfecto. Bueno, como lo han explicado anteriormente, el decreto 538 del año 2020, más que nada, como lo explicó muy bien Yolanda, ha traído un conflicto de derechos y principios. Yo les coloqué así digamos, en el título de esta presentación, porque básicamente lo que el decreto está haciendo es enfrentar el deber, pues, dado esa obligatoriedad de prestación de servicio, el deber de atención que tienen los médicos de pronto en atender un personal, una persona o un paciente que tenga o diagnosticado el COVID-19 o que simplemente se presente para recibir esa atención, versus ese derecho del talento humano, de su propia integridad física, de la suya y de su familia. Yo lo que le quiero brindar en esta presentación, por eso es más que nada una visión que por supuesto está sometida a debate y a que la podamos de pronto discutir, pero lo quiero hacer en el marco ya de un contrato de trabajo. ¿Qué pasa si este enfrentamiento se da ya en el marco de un contrato de trabajo? Esto es lo que ha traído el decreto. Entonces, para ello les traje un caso hipotético. El médico, o puede ser como lo explicó la doctora Maite, o de Holanda, cualquier personal de salud que ha establecido el decreto que lo regula, puede ser como lo explicaron dentro de esos parámetros de atención, puede ser un médico, una enfermera, etcétera, pero digamos que es un médico ya dentro del contrato de trabajo, vinculado a una clínica, a un hospital, que se niega a prestar el servicio de atención al paciente con COVID-19 y el empleador le termina, lo despide en virtud del incumplimiento de esa obligación contractual que tiene de prestar personalmente el servicio y, por supuesto, de esa obligatoriedad que establece el decreto de prestar el servicio, de no poderse negar, salvo algunas hipótesis establecidas. Entonces yo quiero traer ese conflicto de principios, por un lado, aquí lo podemos ver más claro, el deber
de prestar el servicio a esos pacientes contagiados con COVID-19 versus esa integridad personal y familiar de los médicos. ¿Cómo lo podemos solucionar? Eso es, digamos, la visión que les quiero brindar en esta presentación. Para ello, nosotros, pues, básicamente hizo un estudio de las diferentes sentencias que hubieran podido salir con respecto al tema puntual de la negación del servicio. No encontramos ninguna en particular porque esto es un tema nuevo que se está presentando ahora con respecto a la pandemia, pero sí encontramos algunas sentencias que les puedo compartir algunas, por ejemplo la SL 1077, que la anotan, SL 1077 del año 2017. Esta sentencia en particular la traigo porque en realidad son varias las que encontré, donde precisamente se despide a un personal médico en razón a un incumplimiento de un deber que es la atención precisamente médica. En esta sentencia SL 1077, por ejemplo, se trataba de un médico que tenía turno de atención de urgencias. Esta atención de urgencias el médico la tenía en las horas de la tarde de 2 a 9 de la noche, algo así, y el médico se ausentó, dejando pues por supuesto de cumplir sus obligaciones en cuanto a personas que estaban en urgencias. O sea, era un tema bastante delicado porque puso en riesgo la vida de muchas personas que posiblemente que estaban esperando estaban en gravedad. En ese particular caso y en los que encontré siempre, digamos, se aplicó una misma norma o unas mismas causales para que el empleador diera por terminado el contrato. Lo primero que voy a hacer entonces es explicarle dos causales muy específicas del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que como saben regula la terminación del contrato por justa causa, especialmente la del numeral 4 y 6 del literal A de esa normatividad. Lo voy a hacer para luego aterrizar de cuál de estos principios, ya en el marco de un conflicto entre un trabajador y un empleador en un proceso laboral, debe prevalecer y cómo debe ser el enfoque para estudiarlo. Entonces, en primer lugar, les traigo este numeral cuarto del artículo 62. Voy a obviar esta primera parte y me quedo con esta que dice que es una justa causa toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas. Podría considerarse que un médico que se abstiene de atender un paciente contagiado con COVID que llegó, digamos, a urgencias porque teme el contagio y siente que pues no tiene los elementos suficientes para protegerse del mismo, podría considerarse en principio que está cometiendo una grave negligencia que pone en peligro la seguridad de ese paciente, en consideración precisamente a esa obligatoriedad que ya declaró la Corte exequible de prestar el servicio. Pero precisamente para entender que es grave negligencia, les traigo la SL 9161 del año 2017. Ya la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral tiene establecido que se debe entender por esta grave negligencia, y es esa conducta que corresponde a un descuido, a una falta de atención o a la desidia en el cumplimiento de la tarea o el deber asignado a un trabajador, que deriva de un estado de ánimo en el que el desinterés y la indiferencia prevalecen sobre el sentido de la responsabilidad. Podría pensarse en principio que al no atender ese deber de prestar el servicio médico y ante la solidaridad que nos han hablado durante toda la intervención, pues los demás panelistas, el principio de solidaridad, podría decirse que hay una indiferencia del médico que prevalece sobre el sentido de la responsabilidad. Entonces, cualquier empleador podría acudir a esta causal número 4 para decir, por supuesto, aquí se está violentando este principio, se está violando una obligación contractual que es la de prestar personalmente el servicio, de cumplir las órdenes establecidas por el empleador y entonces así dar por terminado el contrato.
Tenemos también la del numeral sexto, que es la segunda causal de despido. En este numeral, en realidad existen dos causales. Perdón, me devuelvo acá. La primera causal dice que es una justa causa cualquier violación grave. Quiero que se queden también, si se pudieron dar cuenta, en el anterior también hablaba de una negligencia grave. Aquí también se habla de una violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Como bien sabemos, el artículo 58 y 60 establecen precisamente obligaciones de los trabajadores y prohibiciones. En particular les traigo el numeral primero del artículo 58, que dice que una de las obligaciones especiales del trabajador es realizar personalmente la labor en los términos estipulados y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes. Entonces, puede cualquier empleador decir que ante un médico que ante el temor de contagiarse dice, no atiendo a este paciente porque me puedo contagiar yo o mi familia porque tengo niños o personas a mi cargo que tienen enfermedades de base, podría cualquier empleador decir, esto es una violación grave de la obligación precisamente establecida en este primer numeral del artículo 58 y decir es grave porque puso en peligro, pone en peligro a ese paciente que requiere de una atención inmediata. Aquí debo decirles desde ya que esta violación, para calificar la gravedad o no de esta falta, es al juez laboral al que le corresponde, de acuerdo a los elementos de juicio que haya en el específico caso concreto, definir si esa es una violación grave o no lo es. A diferencia de la segunda parte de esta norma, que es la segunda causal que trae, que es una justa causa la falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. En esta segunda hipótesis de la norma, ya la violación grave no la va a calificar el juez de acuerdo a los elementos de juicio que tenga en el proceso, sino que ya viene calificada previamente por alguno de estos actos bilaterales o unilaterales que rigen el contrato de trabajo. Puede ser que, por ejemplo, en el reglamento de trabajo, el hospital, la clínica tenga establecida como una falta grave que el médico no preste el servicio o se niega a prestar el servicio a determinado paciente. Entonces, si ya está calificado previamente, no le correspondería al juez, sino nada más verificar si se presentó la violación o no. Entonces, pues para consultar este especial punto, pueden consultar la SL 3760 del año 2019, en cuanto a que precisamente dice que en la primera situación que les expliqué, se requiere aquí que el juez califique la gravedad, mientras que en la segunda situación, contenida en el mismo numeral, la que lo califica es precisamente esa convención, ese fallo arbitral, ese contrato individual o el reglamento. También es importante advertir que también lo regula esta sentencia, la SL 3760, que para que se configure esa falta grave o esa grave negligencia del que hemos hablado, numeral 4 y numeral 6, artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no se requiere que haya ocasionado un daño, digamos, esa negación de prestar el servicio, por ejemplo, que el paciente se muera por su no atención. No se requiere simplemente que haya el incumplimiento o la falta grave para efectos del el cumplimiento de su obligación. Entonces aquí tenemos el conflicto de estos dos principios. El empleador está acudiendo en el marco de ese principio del deber obligatorio de prestar el servicio, de la obligación contractual de prestar el servicio médico y por tanto el deber del médico de atender a esos pacientes contagiados versus esta persona, este médico que tiene temor a contagiarse, no solo él, sino también su familia.
¿qué principio debe prevalecer? Entonces, la visión que les voy a explicar precisamente va encaminada a cómo se debe enfocar el estudio para en una balanza, como lo dijo Yolanda en algún momento de su intervención, una ponderación de esos dos derechos para saber cuál de los dos, en un caso muy concreto, debe prevalecer. Teniendo en cuenta, por supuesto, que hay una exequibilidad de la norma, el decreto, el artículo 9 del decreto 538, básicamente está estableciendo no solamente un llamado a prestar un servicio, sino que cuando ya se está prestando el servicio, el médico entonces, bajo esa obligatoriedad, no podría eventualmente negarse a realizar una atención médica. Entonces, para analizar este conflicto, les tengo 3 puntos específicos. El primero es la carga probatoria. ¿Qué debe probar? Perdón, ¿quién debe probar y qué se debe probar? Es el primer punto a analizar para verificar de la balanza o del conflicto de estos dos derechos cuál debe prevalecer. Lo primero que hay que decir es quién debe probar y qué se debe probar. Lo segundo es verificar si en verdad existió una falta o un incumplimiento de la obligación o una desidia del trabajador. Y lo tercero es verificar si de verdad hay una falta, si esta repercute o es grave en realidad. Con respecto al primer punto, no sé, Yolanda, ¿me están escuchando? Por supuesto, Doc, aquí Sí, estamos. claro, Doc. Ok, listo. Bueno, el primer paso para analizar entonces cuál de estos dos principios debe prevalecer, como les dije, es verificar quién debe probar y qué se debe probar. Según la Corte Suprema de Justicia, también esto es reiterado. Miren que aquí les estoy trayendo la sentencia SL 1628 del 2016, pero que reitera un criterio que viene desde el año 93, y es que cuando el empleador es quien pone fin al vínculo contractual, invocando unas justas causas como las que les acabo de explicar, el trabajador, es decir, ese médico, ese personal médico, talento humano, como lo han explicado muy bien la doctora Maite y Yolanda y la doctora Claudia, debe probar el hecho del despido. Es decir, en un eventual proceso laboral, lo único que debe llevar al proceso es la carta de despido. Le dice, señor juez, aquí está mi carta de despido, la entidad me ha desvinculado con justa causa porque me rehusé a prestar el servicio. Eso es todo lo que el trabajador médico, en este caso, o personal de talento humano debe probar en el proceso. El empleador, por su parte, es el que tiene la carga probatoria de demostrar esas razones o motivos que llevaron a esa desvinculación. Entonces, como pueden ver acá, pasamos al segundo punto. ¿Quién debe probar? Bueno, antes de seguir, ¿quién debe probar entonces? El trabajador debe probar el despido, ¿verdad? Y el empleador debe demostrar la justeza del mismo. Es decir, que, como lo digo acá más adelante, que es el segundo punto, demostrar que ese médico o ese personal del talento humano se negó a prestar el servicio a un paciente diagnosticado con COVID o simplemente pues con la amenaza de tenerlo sin razones válidas. Eso es lo que tendría eventualmente que probar el empleador. Y para hacer eso, para precisamente verificar si constituye un incumplimiento el no prestar el servicio médico a pacientes con COVID, se debe analizar si el médico entonces se encuentra en algunas de esas causales establecidas por la misma norma o inclusive por la misma Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del decreto para rehusarse a la prestación del servicio. Es decir, para verificar en primer lugar si hay una falta o un incumplimiento, lo primero que debe hacer un juez es establecer si ese médico está dentro de alguna de las causales que lo habilitan según las normas a no prestar el servicio. Aquí entonces traigo, pues ya mis antecesores pues ya explicaron lo referente a la Corte Constitucional con respecto al artículo 9 que lo declara exequible, pero quiero quedarme con este punto en particular porque dice que precisamente la validez de la obligación
de prestar el servicio por parte de los médicos está sujeta a que este personal precisamente cuente con esos elementos de protección personal EPP recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el talento humano en salud, según el área de la prestación del servicio del caso, so pena de que el llamado pueda legítimamente rehusarse a atender el deber constitucional que le impone el artículo 9. Esto lo estoy llevando al marco del contrato de trabajo. Si el médico se está negando a prestar el servicio ya dentro del marco del contrato a una persona contagiada con COVID y manifiesta que no tiene los elementos de protección personal, pues ya estaría dentro de esas hipótesis que en ese caso haría que no sea tratado esta negación del servicio como un incumplimiento al contrato o como una falta a las obligaciones de solidaridad y de prestación. Entonces aquí les quiero traer las normas que precisamente establecen a los médicos esa posibilidad de rehusarse a prestar el servicio. Tenemos la Ley 23 de 1981, por el cual se dictan las normas en materia de ética médica. Su artículo 6 establece que el médico puede rehusarse a la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral, y quiero que se queden con este pedazo de aquí, cuando existan condiciones que interfieran al el libre y correcto ejercicio de la profesión. Es decir, que si existen condiciones que no son aptas para prestar el servicio, no solamente que no le otorguen los elementos de protección establecidos de acuerdo a la prestación que se requiera, sino también, por ejemplo, que no se sigan los protocolos establecidos, que no se le den los descansos, como lo explicó la doctora Claudia, entonces podríamos hablar de que el médico estaría habilitado para rehusarse, y estando dentro de esa hipótesis, no podríamos considerar esa negación en la prestación de servicio como un incumplimiento o una falta. Inclusive no nos tendríamos que ir al tercer paso, que es verificar si hay gravedad en el incumplimiento, porque ni siquiera puede ser considerado un incumplimiento, dado que está habilitado legítimamente para rehusarse si efectivamente no existen las condiciones para prestarlo. Inclusive el artículo 7 de la misma Ley 23 del 81 establece otras hipótesis para que el médico o los médicos se excusen de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios. Aquí hay 3 motivos. Dice que el caso no corresponda a su especialidad. Esto también lo trataron la doctora Maite, la doctora Claudia, Yolanda también, trataron el tema de que sí, y precisamente es una de lo que nos manifestaron, que se están quejando los mismos médicos, porque puede ser que ya el paciente viene tan afectado y, por decir cualquier cosa, es un médico general, y de pronto ya el paciente requiere de un internista, de un neumólogo. Entonces, en ese caso en particular, ese médico general podría llegar a decir: yo no tengo la formación suficiente para atender a este paciente, me niego a atenderlo. Y estaría habilitado, puesto que está precisamente en la hipótesis de literal A del artículo 7, no corresponde a su especialidad. También podría pasar que el paciente esté ya recibiendo la atención por otro profesional que esté excluyendo la suya, o que el enfermo, precisamente el mismo paciente de COVID, se rehúse a cumplir las indicaciones que le está prescribiendo el médico. También es una de las hipótesis que podría acudirse para decir legítimamente: no le presto más el servicio. Y por último, les traigo también la Ley 1164 del 2007, que ya la hemos tratado con anterioridad. Yolanda, Maite la han desarrollado, especialmente el artículo 37, que establece que el ejercicio de la profesión u ocupación del talento humano en salud se realizará teniendo en cuenta el derecho a la objeción de conciencia, a la protección laboral, al buen nombre, al compromiso ético y al ejercicio competente. Entonces, aquí esta misma norma explica cada uno de esos ítems y dice: el derecho a la objeción de conciencia, el personal de salud puede presentar objeción de conciencia ante todo lo que le pueda violentar. Puede ser entonces esa falta de condiciones de seguridad mínimas para prestar el servicio,
y puede haber una objeción de conciencia de no prestar el servicio. Protección laboral que debe garantizarse a todo el personal esa integridad física y mental. Pero le quiero dar énfasis a esto. Compromiso ético. Dice que el talento humano en salud rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la ética cuando existan condiciones que interfieran su libre y correcto ejercicio. Entonces aquí también, como lo hemos dicho, una falta de protocolos, la falta de elementos de protección personal, falta de descanso, falta de capacitación, etcétera, pueden llegar a justificar que un médico diga cualquier día no presto más el servicio porque no tengo las condiciones para ejercerlo libre y en forma correcta. Y finalmente, inclusive el mismo decreto 538, en el marco del conflicto que les estoy planteando ya dentro del contrato de trabajo, podría también decir que se encuentra dentro de las hipótesis del decreto, que explicó Yolanda muy bien, y que lo excluiría también de prestar de ese servicio, y también pues con ello podríamos decir que no se está incumpliendo en este caso tampoco el deber de la prestación del servicio y del deber de solidaridad pues que se está justificando, digamos, la norma por la Corte Constitucional. Entonces, en conclusión, para saber cuál de estos dos principios debe prevalecer ya en el marco de un conflicto laboral por un despido, como lo hemos planteado aquí, lo primero que debe hacerse entonces es demostrar por parte del trabajador el despido. Es lo único que debe hacer el médico para efectos o cualquier personal, talento humano en salud, que tenga un problema semejante al que estamos hipotéticamente presentando. Y el empleador entonces, para que pueda prevalecer el derecho o el principio a esa atención obligatoria, el empleador entonces debe demostrar que el incumplimiento, primero, pues hubo un incumplimiento del deber de prestar el servicio, que simplemente pues se rehusó a prestarlo, que el trabajador no se encontraba exceptuado, como lo vimos en el decreto 538, y que el empleador, en este caso esa clínica, ese hospital, cumplió con todas las medidas de seguridad para garantizar la integridad del trabajador en la prestación del servicio, de ese médico, es decir, que entregó elementos de protección personal, que siguió todos los protocolos, que dio las capacitaciones, que dio los descansos. Todo eso lo tendría que demostrar esa clínica o ese empleador para los efectos de decir hubo un incumplimiento injustificado, porque teniendo todos estos elementos cumplidos, digamos, todos los elementos, todo lo que es el sistema de seguridad en salud en el trabajo, pese a ello, el médico no quiso atender al paciente. Entonces, solamente en este evento, y repito, es una visión que les estoy dando de cómo se podría analizar un evento de estos, solamente en el momento en que el empleador pueda demostrar todo esto, es que vamos a decir efectivamente que hay una justa causa de despido, el médico injustificadamente no prestó el servicio y debe entonces determinarse que hubo una justa causa. Pero si el empleador no puede demostrar esto, siendo de su carga en un eventual proceso laboral, pues por supuesto va a prevalecer el principio de la integridad de ese médico, del compromiso ético, como lo vimos, y entonces será una condena ya sea por indemnización o dependiendo pues las circunstancias particulares del caso, en la indemnización de que trata el artículo 64 del mismo Código Sustantivo. Entonces, esto es básicamente una visión. Aquí dejo de compartir. Me regalan un minuto para nuevamente que me puedan ver. Es simplemente una visión de lo que podría pasar en virtud de la existencia ahora de ese decreto que puede traer pues esos conflictos de despidos de trabajadores del sector de la salud y que pues es una visión de cómo se podría analizar esa ponderación, hacer esa ponderación entre principios para prevalecer uno u el otro. Entonces, ese sería pues mi aporte. Te concedo el uso de la palabra, Yolanda. Muchísimas gracias por esa intervención tan brillante, doctor Jorge. De verdad, muy satisfactorio contar con su presencia en este conversatorio. Asimismo, procedemos entonces
a decirles que en nombre del Programa de Derecho y del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena y del Ministerio de Justicia y del Derecho, agradecemos enormemente su participación en esta conferencia. Recuerden que la recomendación es quedarnos en casa. Unimagdalena debe estar en casa poniendo ejemplo. Y bueno, cordialmente invitados para el próximo jueves a compartir nuevamente de un espacio académico en el cual traeremos un nuevo tema con un impacto jurídico dentro de la sociedad. Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita el día de hoy y no nos queda más que extenderles nuestro más sincero agradecimiento y por supuesto continuar invitándolas a que sigan en contacto con nosotros. Bueno, gracias.